Durante más de 2 décadas, Ignacio había vivido en lo que él consideraba una existencia estable. Tenía 45 años, 2 hijos ya casi adultos y una esposa, Laura, que había sido su amor de juventud. Se conocieron en la escuela secundaria, se casaron jóvenes y construyeron una vida juntos. Casa, trabajo, rutina, un matrimonio sólido, ¿no? Bueno, eso era lo que Ignacio pensaba. Porque claro, él era un marido fiel, trabajador y leal. Nunca le pasó por la cabeza que su adorable esposa, la madre de sus hijos, pudiera estar disfrutando de una dieta extraconyugal, sin previo aviso. Pero empecemos por el principio. Todo comenzó cuando Ignacio sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que pasar varios meses en casa recuperándose. Para cualquiera sería un descanso, pero para él, un hombre activo y con 1000 responsabilidades, fue una tortura. No podía moverse bien, así que muchas de las tareas que antes hacía él pasaron a los hijos, o peor aún, a Laura, quien no parecía muy feliz con este nuevo reparto de trabajo. Además, en esos meses, Laura había desarrollado una nueva y ferviente pasión por salir con sus compañeros de trabajo después de la oficina. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Todos tenemos amigos y vida social. Ignacio no era un marido controlador, así que no le dio demasiada importancia. Al menos, no hasta que empezó a notar ciertas señales de alerta. Primero, su esposa se volvió tan adicta al teléfono que hasta parecía que le habían pegado la pantalla a la mano. Pero lo curioso era que antes siempre compartía con él cualquier tontería que veía en Internet. Recetas, memes, videos graciosos. Ahora, en cambio, si Ignacio intentaba acercarse para mirar la pantalla, ella rápidamente bloqueaba el teléfono con más reflejos que un ninja en plena guerra. Luego, empezó a llegar cada vez más tarde a casa, y cuando llegaba, directo a la ducha. ¿Acaso había una plaga de mugre en su oficina? ¿O estaba tan estresada que necesitaba lavar su conciencia junto con el sudor? Pero la peor señal de todas fue cuando su actitud hacia él cambió drásticamente. Ya no había besos espontáneos, ni abrazos, ni palabras cariñosas. Y cuando intentaban intimar, ella estaba más ausente que un político después de las elecciones. Así que Ignacio, con su radar de marido fiel activado, empezó a conectar los puntos. Y cuando investigó un poco más, encontró algo que le puso los pelos de punta. Un tipo, un joven de 27 años, aparecía en todas las fotos de sus salidas con los compañeros de trabajo. Un muchachito sonriente, con el brazo siempre demasiado cerca de su esposa, con una confianza que no era normal para un simple colega. Cuando Ignacio trató de encontrar el perfil del muchacho en redes sociales, se llevó una sorpresa aún peor. Lo tenía bloqueado. Oh, pero qué conveniente. Fue en ese momento cuando dejó de ser un esposo confiado para convertirse en detective privado de su propia miseria. A partir de ese momento, Ignacio dejó de ser un marido común y corriente. No, ahora era un investigador con una misión: descubrir qué demonios estaba haciendo su querida esposa, Laura. Porque claro, si todo era tan inocente, ¿por qué ese tipo lo tenía bloqueado? ¿Y por qué Laura, quien antes no tenía problemas en mostrarle memes y recetas en su teléfono, ahora lo escondía como si fuera un agente secreto de la CIA? Así que Ignacio hizo lo que cualquier marido en su situación haría. Se sumergió en la madriguera del conejo del espionaje conyugal. Lo primero que hizo fue revisar el historial de llamadas y mensajes en su cuenta familiar de teléfono. Y, ¡sorpresa! Desde hace meses, el número con el que más hablaba su esposa, después del suyo, era el de aquel pícaro jovenzuelo que salía en todas las fotos abrazando a Laura con demasiada confianza. Así que Ignacio hizo lo que cualquier marido en su situación haría. Se sumergió en la madriguera del conejo del espionaje conyugal. Lo primero que hizo fue revisar el historial de llamadas y mensajes en su cuenta familiar de teléfono. Y, ¡sorpresa! Desde hace meses, el número con el que más hablaba su esposa, después del suyo, era el de aquel pícaro jovenzuelo que salía en todas las fotos abrazando a Laura con demasiada confianza.
Ignacio ya tenía todas las señales, pero, como cualquier buen detective, necesitaba la prueba definitiva, el arma humeante, el famoso "te tengo". Fue entonces cuando un amigo suyo, Ociel, le contó sobre una aplicación que permitía monitorear, por no decir espiar, los mensajes y llamadas en tiempo real. Ignacio, que hasta entonces se consideraba un hombre honesto y de principios, miró su dignidad, le dijo adiós y descargó la aplicación sin dudarlo. Y ahí estaba, los mensajes. Ignacio leyó con una mezcla de rabia, asco y hasta un poco de diversión los textos que Laura intercambiaba con su amante. Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte otra vez este fin de semana. Ah, qué romántico. Claro, porque nada dice amor verdadero, como acostarte con otro mientras tu esposo cojea por la casa haciendo la cena. Siento que nos estamos enamorando de verdad. Ignacio tuvo que reprimir una carcajada. No porque fuera gracioso, sino porque el nivel de cinismo era digno de un Oscar. Ese día fue su día D, la confirmación absoluta de que su esposa lo estaba engañando con un hombre que tenía apenas 5 años más que su hijo mayor. Durante 2 días, Ignacio no pudo ni mirarla. Estaba completamente destrozado, pero Laura, en su infinita ironía, empezó a notar su frialdad y a preguntarle qué le pasaba. ¿Ah, sí? ¿Se dio cuenta? Pues qué suerte, porque cuando Ignacio tenía sospechas de que su esposa se revolcaba con un veinteañero, a ella parecía importarle un pepino. Al tercer día, Ignacio despertó con un nuevo sentimiento: rabia. Y así nació el plan maestro. No iba a llorar ni a rogarle explicaciones, iba a vengarse. ¿Y de qué manera? Ignacio pasó de ser un marido confiado a un detective obsesionado y finalmente a un estratega despiadado. Porque, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Enfrentar a Laura con los mensajes y gritarle "te atrapé, maldita infiel", mientras ella se hacía la ofendida y se inventaba alguna excusa barata? No, eso sería muy básico. Si su esposa había decidido destruir 23 años de matrimonio por un jovencito con abdominales, él iba a asegurarse de que pagara con intereses. Así que, en vez de lanzar un escándalo inmediato, Ignacio decidió jugar sucio. Primero, cambió su actitud. Si Laura quería secretos, él también los tendría. Empezó a salir más de lo normal. Llegaba tarde a casa sin dar explicaciones. Se volvía misterioso con su teléfono, igual que ella. Cuando Laura le preguntaba qué hacía, respondía con un simple "cosas". Y funcionó de maravilla. En menos de un mes, la mujer que había estado felizmente engañándolo comenzó a volverse loca de celos. Ignacio revisaba los mensajes en la aplicación y veía cómo Laura le contaba a su amante: "No sé qué le pasa a Ignacio. Está distante, frío, creo que me está engañando. Ja, ja, ja. Oh, la ironía. La infiel preocupada porque su esposo podría ser infiel". El joven amante, al que Ignacio había apodado mentalmente Bebé Sugar, intentaba calmarla. Tal vez solo está pasando por algo en el trabajo. Pero no, Laura no estaba convencida. Seguía espiando a Ignacio, revisando sus movimientos, llamándolo más seguido y hasta intentando ser más cariñosa, cosa que ya no le salía natural. Pero Ignacio, con el temple de un actor ganador del Oscar, mantuvo su papel a la perfección. Y luego, el siguiente paso de su venganza: la humillación pública. Porque claro, Ignacio ya tenía las pruebas. Mensajes, fotos, llamadas, todo guardado en su computadora y en un par de carpetas bien organizadas. Pero no bastaba con confrontarla. No, eso sería un desperdicio de material de primera calidad. Él quería que todo el mundo lo supiera. Así que empezó a preparar una serie de regalos de Navidad muy especiales. Carpetas llenas de pruebas de la infidelidad, mensajes impresos en orden cronológico, un hermoso lazo rojo en cada paquete, porque la venganza debe tener estilo. ¿Y los destinatarios? Los padres de Laura, sus hermanas y hermanos, sus amigos más cercanos. El departamento de recursos humanos de su empresa, porque había reglas estrictas contra romances en la oficina. Y, por supuesto, su amado amante, Bebé Sugar. Mientras tanto, Ignacio seguía actuando como si nada. Hasta se permitió un pequeño detalle extra.
Se tomó unas fotos con su mejor amiga, Paola, en poses sospechosamente cariñosas y las subió a Facebook. Al día siguiente, Laura explotó. ¿Quién es esa mujer? Ignacio, con la calma de un monje budista, la miró y respondió. Oh, ¿te molesta que alguien me abrace? Pero qué raro, porque hace un año que no te importa quién te abraza a ti. Y con esa bomba atómica, la dejó procesando su propia miseria. La guerra estaba por llegar a su clímax. Si quieres saber qué pasa después, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Navidad. Una época de paz, amor, unión familiar y, en este caso, destrucción absoluta. Mientras las familias decoraban sus árboles y cantaban villancicos, Ignacio se preparaba para lanzar el ataque final. Los paquetes con las pruebas de la infidelidad estaban listos y enviados. Todo el mundo lo sabría en cuestión de horas, pero Ignacio no iba a quedarse para ver la explosión. No, él tenía otros planes. En la noche del 24 de diciembre, mientras Laura dormía con la tranquilidad de alguien que todavía no sabe que su vida está a punto de irse al carajo, Ignacio dejó su último regalo sobre la mesa de noche. Un sobre. Dentro, las pruebas de su infidelidad, las fotos, los mensajes y los papeles de divorcio. Ah, y no podía faltar un pequeño detalle, una nota con 2 palabras escritas con su mejor caligrafía. ¡Feliz Navidad! Acto seguido, Ignacio tomó su maleta, que ya había preparado con anticipación, y salió de la casa que compartieron por más de 20 años. Sin despedidas, sin explicaciones, como un ninja emocional. La mañana del 25 de diciembre fue un desastre navideño de proporciones épicas. Ignacio, ya instalado en su nuevo departamento, se sirvió un café y se acomodó para disfrutar el espectáculo desde la distancia. Primero, su teléfono empezó a recibir notificaciones sin parar. Mensajes, llamadas, correos. Laura, que apenas unas horas antes dormía como un ángel de porcelana, ahora estaba en modo «llama a los bomberos porque mi mundo se está incendiando». Su madre le había llamado llorando. Su padre la había insultado. Su hermana mayor la había destrozado en un mensaje de voz digno de ser nominado a los Grammy. Y su amante, Bebé Sugar. Bueno, él también estaba teniendo una Navidad muy interesante, porque resulta que su madre, una católica devota, recibió su paquete de pruebas y reaccionó como si su hijo hubiera traído el anticristo a la familia. Lo echó de la casa esa misma noche. Ah, y por si fuera poco, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa no tardó en hacer su magia. Laura y Bebé Sugar fueron suspendidos inmediatamente. Así que, en un solo día, Laura perdió a su esposo. Su familia dejó de hablarle. Sus amigos la repudiaron. Su amante quedó en la calle. Y ambos se quedaron sin trabajo. Un verdadero milagro navideño. Ignacio, con su café en la mano, no pudo evitar soltar una carcajada. Lo había logrado. Había convertido la traición de su esposa en la mejor historia de venganza jamás contada. Pero la historia aún no terminaba. Si Ignacio hubiera recibido $1 por cada mensaje de Laura, rogándole que hablen, ya sería millonario. Desde que recibió los papeles de divorcio, junto con su «Feliz Navidad», su exesposa entró en modo crisis existencial extrema. Los mensajes eran un poema de desesperación. «No puedo creer que hicieras esto en Navidad. No sé qué pasó, fue un error, un momento de locura. Por favor, dame una oportunidad de explicarlo todo». Ah, sí. Ahora sí quería explicaciones. Ahora sí tenía tiempo para él. Y lo mejor, el mismo Bebé Sugar también estaba colapsando. Resulta que cuando Laura intentó buscar consuelo en él después de que todos la rechazaron, él le cerró la puerta en la cara. Porque claro, para un chico de 27 años, un romance con una mujer casada era divertido y emocionante, pero lidiar con el desastre que dejó detrás no estaba en su contrato. Ignacio se limitó a leer todos los mensajes con un bol de palomitas en la mano, pero no respondió. No tenía caso. Pero Laura no se rindió tan fácil. Un día se apareció en su nueva casa. Ignacio, que no esperaba visitas, abrió la puerta y ahí estaba ella, ojerosa, con el cabello sin arreglar,
con una expresión de quien se había dado cuenta demasiado tarde de que su jugada maestra había sido una porquería. «Necesito hablar contigo». Ignacio suspiró y, por puro entretenimiento, decidió darle 5 minutos. Ella comenzó a llorar, a pedir disculpas, a decir que había sido una idiota, que nunca quiso hacerle daño, que todavía lo amaba, que, si él le daba una oportunidad, podrían empezar de nuevo. Ignacio la miró fijamente y, con la misma calma con la que había planeado su venganza, le respondió: «Laura, ya empezaste de nuevo, solo que sin mí». Cerró la puerta en su cara y ese fue el fin de la conversación, pero no el fin de la historia, porque justo cuando Ignacio pensó que todo estaba terminado, Laura hizo su último movimiento desesperado, y esta vez las cosas se pusieron realmente serias. Ignacio pensó que había visto todo. Pensó que Laura, después de la humillación pública, el despido, el rechazo de su familia y la frialdad con la que él la había tratado, finalmente aceptaría su destino. Pero no, porque cuando la gente toca fondo o se levanta con dignidad o empieza a cavar más hondo con las uñas. Y Laura eligió la segunda opción. Una semana después de su última visita, Ignacio recibió una llamada inesperada. «Señor Ignacio, soy el doctor Ramírez. Su esposa ha sido ingresada al hospital». Ah, claro, ahora era su esposo otra vez. Al principio pensó que era un truco barato, pero cuando el doctor le explicó que Laura había intentado hacerse daño, Ignacio sintió algo que no esperaba: lástima. Porque sí, ella lo había traicionado de la peor manera, pero tampoco quería que terminara así. Solo quería verla sufrir de manera controlada, no que se autodestruyera por completo. Aún así, no fue al hospital. No era su responsabilidad. Pero su ex-suegra sí lo llamó llorando. «Ignacio, por favor, ella necesita verte». Lo pensó, de verdad lo pensó. Pero luego recordó cada mensaje de Laura con bebé Sugar, cada vez que lo trató como si fuera un mueble en la casa, cada vez que lo vio a la cara y le mintió descaradamente. Así que respiró profundo y le respondió con la voz más serena del mundo: «Lo siento mucho, pero ya no soy parte de su vida». Y colgó. Después de su alta en el hospital, Laura intentó una vez más arreglar las cosas. Apareció en la puerta de Ignacio con una expresión de derrota en el rostro, el maquillaje corrido, el cabello sin vida. Ya no era la mujer segura de sí misma que había jugado a 2 bandas. Ahora era solo una sombra de lo que fue. «Ignacio, por favor, solo escúchame». Él la miró con los brazos cruzados, apoyado en el marco de la puerta. No tenía interés en una conversación que ya sabía cómo iba a terminar. «No quiero que me perdones, solo quiero que me entiendas». Ignacio soltó una carcajada irónica. «¿Entender qué, Laura? ¿Que después de 23 años de matrimonio decidiste que la carne fresca era más emocionante que tu esposo? ¿Que tu amante era más importante que tus hijos y tu familia? ¿Que ahora que perdiste todo, vienes a buscar consuelo en el mismo hombre que traicionaste?» Ella bajó la cabeza, las lágrimas amenazando con salir. Yo no sé por qué lo hice. No sé en qué momento me convertí en esto. Solo quería sentirme especial otra vez». Ignacio resopló y negó con la cabeza. «¿Y en todo ese tiempo nunca te preguntaste si yo también quería sentirme especial? Si yo también necesitaba amor, respeto y lealtad? Laura, no te voy a odiar, porque eso implica que todavía me importa lo que hagas. Pero si esperas que me quede aquí para consolarte, llegaste unos 2 años tarde». El silencio cayó entre ellos. Laura, completamente derrotada, asintió con la cabeza. «Lo entiendo, y lo merezco». Ignacio la vio darse la vuelta y alejarse lentamente. Era el último capítulo de su historia juntos, y él no tenía ninguna intención de volver a leerlo. Pasaron los meses. Ignacio disfrutaba de su nueva vida de soltero, sin mentiras, sin ansiedad, sin una esposa que actuara como si fuera una reina y él su sirviente personal. Laura, en cambio, quedó atrapada en su propio desastre, sin trabajo, sin apoyo familiar y sin amante,
porque Bebé Sugar se evaporó del mapa en cuanto todo explotó. Y luego llegó la sorpresa final. Paola. Paola, su mejor amiga, la misma con la que se había tomado fotos solo para fastidiar a Laura, porque al principio solo era un juego, una forma de provocar a su ex, pero algo pasó en el proceso. Se entendían perfectamente, reían juntos todo el tiempo, y, sin planearlo, empezaron a salir de verdad. Un año después del divorcio, Ignacio y Paola eran pareja oficialmente. Laura, que lo vio todo desde la distancia, se hundió aún más en su miseria, porque ahora era ella la que miraba las fotos de Ignacio con otra mujer, sintiendo celos, rabia y arrepentimiento. Pero Ignacio ya no miraba atrás. La lección estaba aprendida, la venganza estaba servida y la historia estaba terminada. Queridos espectadores, escriban en los comentarios si creen que el protagonista tomó la decisión correcta. Además, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal Dona Drama. ¡Hasta pronto!